La última vez que hablé al respecto le dije que ya hace un tiempo ya todas las naciones de la tierra se encuentran bajo una gran tormenta espiritual, como el ojo de un huracán, hablando ahora que estamos en temporada, una tormenta espiritual decisiva que lo que va a determinar finalmente es quién va a gobernar sobre ellas. Por eso hay tanta agitación. Eso es lo que está pasando. Lo que está causando todo esto es el establecimiento progresivo del reino de Dios sobre las naciones. Y esto está poniendo en evidencia los intentos desesperados de Satanás por mantener su gobierno tiránico sobre las naciones, gobierno que lo perdió porque Cristo se lo despojó en la cruz, que era lo que Dios le había entregado al principio al hombre que habitaba en su presencia. De hecho, al principio, Dios le había entregado al hombre que habitaba en su presencia. Deme un segundo, me condiciono un poquito mejor. En todo caso, eso fue algo que el hombre en su presencia le entregó a Satanás y Cristo lo recuperó a través de la obra de la cruz. Resumiéndolo un poco, entonces, una parte central de esta tormenta es la agenda globalista. Hay una agenda globalista que se ha venido llevando a cabo, cuyo propósito es el establecimiento de un gobierno único sobre el planeta, un nuevo orden mundial. Eso no debería extrañarnos porque es lo que habló la palabra sobre el espíritu del anticristo que pretende reemplazar a Dios como rey. Así que es lo mismo, pero créanme, de eso hablé la semana pasada, así que si lo quieren ver, está en YouTube. Y desarrollamos los siguientes puntos. Es un resumen para que las personas que por primera vez lo oyen se sintonicen y para que nosotros también nos sintonicemos. Lo primero, hablamos del propósito original de Dios en la tierra, como me adelanté un poquito al decirles, ya es esto, en Génesis, perdón. Está muy rápido esto. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vimos esa parte donde el Señor le da, es lo que el Señor le habla al hombre que ha creado. Vimos que primeramente Dios bendice al hombre. Nos muestra un Dios que primero bendice. Antes de demandar algo, siempre Dios da la capacidad. Y es muy importante que lo tengamos presente. Dios tiene la iniciativa. Entonces hay unos términos hebreos que se usan en ese pasaje que mencioné, que todos hablan de gobierno. Y en este punto pasamos al siguiente aspecto. Dios quiere que el hombre haga algo en la tierra. Entonces Dios entregó a este hombre que estaba en su presencia la tierra que había creado para que este hombre fuera su virrey, su corregente, para que el hombre estableciera gobierno de Dios sobre la tierra. Quería que el hombre llenara la tierra, pero ¿de qué? Solamente de hijos, no, de la gloria y la presencia de Dios, pero ¿de qué se llenó? Bueno, lo hemos visto, ¿no? El hombre se rebela contra Dios, lo traiciona, como nos narra Génesis, y encontramos y hablamos aquí de un aspecto muy importante, las dos rebeliones. ¿Por qué dos rebeliones? Bueno, hubo una rebelión en la tierra, que fue una segunda rebelión en realidad, la del hombre, pero mucho antes de esa rebelión del hombre, que tomó justamente el árbol del que Dios dijo que no comiera, pero eso es otro tema y no tengo tiempo de explicarlo ahora. Antes de esa rebelión había habido una primera rebelión en el cielo, antes de la creación del hombre. Y esta fue la rebelión de Luzbel o Lucero, un querubín que cubría la gloria y la presencia de Dios. Quienes han visto el tabernáculo del arca del pacto, aparece con dos querubines en el tabernáculo de Moisés. En realidad debería haber tres, pero Luzbel estaba al frente. Era el que cubría la gloria de Dios en los cielos, obviamente. Esto es un tipo, ¿no? Y él, este Luzbel se reveló porque él no se dio cuenta, lo describe la Biblia como un ser hermoso, pero él no se dio cuenta que la belleza de él provenía, era un reflejo de la gloria frente a la cual él estaba parada. Entonces él quiso ser igual a Dios. Hay textos que lo narran en Isaías 4, del 12 al 15, Ezequiel 28, 11 al 19. Y este ser, para terminar la historia, quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono y fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Eso está en Apocalipsis 12. Con quienes, según Ezequiel 28 y 16, hizo contrataciones.
y dejamos la pregunta no como doctrina, sino como una posibilidad. Nos preguntamos, ¿qué comercio, qué contrataciones ofreció Luzbel a los otros ángeles para que lo siguieran en su rebelión, verdad? Territorios, naciones. ¿Será por eso que la Biblia habla de espíritus territoriales? ¿Nos enseña sobre eso? En fin, ahora, las naciones que le habían sido entregadas por Adán, pero como, ¿qué pasa? Como Luzbel, que luego se llamó Lucifer, fue expulsado del cielo con esos ángeles, no pudo soportar el hecho de que el hombre, ahora, esta nueva criatura, estuviera en la presencia de Dios todo el tiempo, tal como él había estado en el comienzo, ¿verdad? Antes de rebelarse. Y entonces dijo, no, yo quiero buscar la forma de que ésta se revele también, ¿verdad? Y que el hombre se revelara y fuera sacado de la presencia, que era el lugar que él había ocupado antes. Entonces, ¿de qué se llenó la tierra? Sí, se llenó, pero de maldad. Como dice Génesis 6:11, vino el diluvio, ¿verdad? ¿Recuerdan el diluvio? Pero lo importante que tengamos presente es que el propósito de Dios no ha cambiado ni cambiará nunca por una cosa de esas. Vimos entonces que, un segundo punto grande, Dios restaura la comunión del hombre con él, y al restaurarle comunión, le restaura la autoridad. Se cuenta que hablamos de autoridad para ejercer gobierno, para administrar, le restaura la autoridad para cumplir el propósito original. Miramos lo que dice el Salmo 2, 1 al 8. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y aquí ven esta parte importante. Está hablando el Señor, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, repito, pareciera que el intento final, inicial, falla, pero el propósito de Dios no fracasa ni se detiene, y Dios permite, o persiste más bien con su propósito de que los hombres gobernados por Él gobiernen sobre la tierra. Vimos cómo en Génesis Dios le entregaba la tierra al hombre, pero en este salmo Dios le dice a Jesús, su hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿De qué estamos hablando? Como el hombre que recibió el encargo, la misión de gobernar la tierra, fracasó, y Dios siempre quiso entregar la tierra al hombre para que éste la llenara, ante la caída se necesitaba uno que sea como el hombre al principio, y en perfecta comunión con el Creador. Entonces vino Jesús y cumplió su completa obra de restauración, viniendo al mundo como hombre, ¿verdad? Viviendo como tal, muriendo en la cruz por nosotros, como hablábamos, celebramos ahorita o recordábamos en la cena, y resucitando para darnos nueva vida a través de algo que se llama el nuevo nacimiento, de lo que le habló a Nicodemo. Pasa esto, Jesús, el Padre le devuelve la autoridad a Jesús, esa autoridad que le había dado al hombre al principio para gobernar, y entonces Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aparece aquí entonces lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Entonces, repito, Dios entregó la autoridad a su Hijo, le devolvió la autoridad que había perdido Adán, que a su vez le declara a los suyos, y luego, al darle la Gran Comisión, Dios le devuelve al hombre esa autoridad. No cambió nada, les ordena ir, y el propósito de Dios se mantiene sin alteraciones, y quiero que me escuchen claramente esto, o lo voy a repetir 1000 veces porque es muy importante que lo entendamos. Que el hombre gobernado por Él gobierne la tierra en su nombre y para Él. Una manera parcial, digamos. Entonces, el Hijo entrega esa autoridad que es en los cielos y en la tierra. Porque es otra cosa que nos ha pasado. Es en los cielos y en la tierra. A su iglesia, a los discípulos. ¿Para qué?
para hacer discípulos en todas las naciones, pero entra un concepto aquí que se llama discipular naciones. Discipular naciones, que es enseñando a las naciones a hacer las cosas a la manera de Dios. Ese es nuestro propósito. No solamente se trata de salvación. Hay una comisión para ir y compartir el Evangelio, pero hay una comisión cultural, si lo podemos llamar así, que fue establecida en general. Nosotros estamos para gobernar la tierra y poder, pues, como profetas de Dios, mostrarle a todas las esferas de influencia cómo se hacen las cosas a la manera de Dios. Y en eso creo que no hemos estado la iglesia no estaba muy bien y le expliqué por qué. Entonces, nuestra tierra prometida, ¿qué son ahora? Las naciones del mundo. ¿A quién le pertenecen las naciones realmente? Al Señor, a nadie más, ¿verdad? Miremos lo que dice Deuteronomio 7:1 para ir adelantando un poquito. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer. Esto es Antiguo Testamento, obviamente, pero todo lo del Antiguo Testamento son tipos o sombras de cosas que están en el Nuevo que nos ayudan a completar las cosas. O sea, hay muchas cosas que uno en el Nuevo solo entiende a la luz de lo que Dios dijo. No es que eso sea descartado ahora. Entonces, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, alguna traducción dice eteos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Alguien dijo molestando todos los feos. Son gigantes. Son gigantes. Entonces, que cuando el Señor los introduzca en esta tierra encontrarán 7 naciones más grandes y poderosas que ellos. Estos fueron los enemigos de Josué. Para nosotros, trayendo a nuestro tiempo, estas naciones corresponden a los 7 montes que moldean la sociedad. Porque nos quejamos de lo que vemos, de lo que está pasando. El problema es si hicimos lo que había que hacer. Creo que no, creo que apenas estamos despertando esa realidad. ¿Cuáles son esas esferas? El gobierno. No estoy hablando de política, estoy hablando del gobierno. La educación, la economía y negocios, los medios de comunicación, la familia, la religión y la celebración. Todo lo que tiene que ver con artes y entretenimientos. Vimos como en el Antiguo Testamento encontramos profetas hablando a reyes y naciones con el propósito de llenar la tierra. O sea, no es ajeno gente de Dios hablando de gobernantes. No es ajeno. Eso es desde antes. Vimos entonces, vamos a mirar cuál fue la estrategia de Satanás para llegar a todo esto. Es como explicar un poquito lo que acabo de decir. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? La vimos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Ataca y vence al primer Adán, ¿no? ¿Sí? Entre comillas. Que fue el primero con autoridad y mandato de Dios para gobernar sobre la tierra, ¿verdad? Lo ataca. Hoy esa profecía que acabo de leer del Salmo 2, donde el Señor le dice a su hijo, pídeme y te daré por herencia de las naciones. Y piensa, uy, me van a quitar el gobierno. Y entonces, miren cómo puedo sustentar lo que estoy diciendo. Miremos lo que dice Lucas 4, 5 al 8. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte, esta fue la tentación en el desierto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Tú no ves, y a quien quiero la doy. Tú no ves que Jesús le dijo, no, eso no es así. No le dijo nada porque fue verdad. Adán se la entregó. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Ahí sí Jesús le respondió Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el diablo intenta seducir y engañar a Jesús también, como hizo con Adán, y se atreve a decirle, adórame y te haré todas las naciones de la tierra. A lo que Jesús le responde, no hay manera. Al Señor Jesús adorarás. No olvidemos que Satanás no es el igualito del lado del oscuro. Satanás es una criatura de Dios. Una criatura, está por debajo y siempre estará por debajo. Es más, está por debajo de nuestros pies. Porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y la palabra dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. Él está en lugares celestes y nosotros estamos sentados, según Efesios, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero bueno, es otro tema. Entonces, Satanás sigue con su plan. Lo monta en la cruz. Él creyó que lo había montado. En realidad Jesús fue a la cruz para cumplir la voluntad del Padre, para recuperar lo que se había perdido. Pensó que había acabado con él, pero como sabemos, se le levanta de los muertos. Y al oír, ahora, no para allí, al oír posteriormente lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la gran comisión, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Dijo, no, yo voy a trabajar en sus mentes para que solo piensen en el cielo. Para que solo piensen en los cielos y para nada en la tierra.
Algo que definitivamente ha logrado en buena medida. Porque déjenme decirle que gran parte de la iglesia cree que el reino es algo que empieza solamente cuando nos morimos, cuando nos muramos. Y no manifestándose aquí y ahora como Jesús dijo. El reino empezó en el momento en que Jesús vino por primera vez, en una medida parcial. No estoy diciendo que sea plena. La plenitud vendrá cuando Él vuelva por segunda vez. Pero eso no significa que no tengamos que hacer nada ahora. ¿Quiénes? Tú y yo. Porque fuimos los delegados para ir estableciendo parcialmente el reino de Dios en la tierra. Bueno, Mateo 6:10. ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verdad? La autoridad que nos ha sido delegada es en los cielos y en la tierra. Yo siempre me gusta citar mucho un pasaje que está Jesús ascendiendo al cielo delante de los discípulos y todos mirando hacia arriba y los ángeles les dice, varones galileos, ¿ustedes qué hacen mirando arriba? ¿Qué hacen mirando al cielo? Él va a volver, sí, dijo. Pero mientras tanto, ¿qué? Que ocuparnos de este lugar. Y esa fue la estrategia del diablo, que no nos ocupáramos de esto. Por eso vemos lo que vemos. Porque la iglesia se marginó de la esfera de gobierno, la iglesia se marginó de los medios de comunicación, la iglesia se marginó de todo, eso era el diablo, se lo entregaron y el diablo aplaudiendo. Y solo pensando, salvar cuánta gente podamos para irnos para el cielo. El diablo aplaude eso. Porque la salvación es apenas la entrada para poder empezar a hacer lo que nos corresponde hacer, que es ser representantes del reino de Dios donde quiera que estemos, ser sal y luz donde estamos. Pero por esa teología de ese tipo escapista, es que la tierra está como está y nosotros nos dormimos. Ya discipularon las naciones. Ellos sí. Los medios de comunicación han hecho un trabajo tremendo para discipular a nuestros niños. La educación está haciendo un trabajo tremendo para discipular con lo que ellos quieren nuestros niños. Y nosotros dormidos. Apenas estamos despertando entonces de ese letargo. Dios está levantando, la noticia es que Dios está levantando una nueva generación, también lo vimos, una generación con visión de reino que conquista y posee todo en la tierra. Mira lo que dice aquí Hechos 17, 6 y 7. Todo esto es resumen. Una generación con visión de reino. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, la primera acusación que encontramos aquí, eso es contra Pablo y Silas. Dos, estos que trataron el mundo, dos, han venido acá. La segunda acusación, están predicando que César no es rey y que hay otro rey que se llama Jesús. Bueno, esto es medianamente cierto, porque alguna vez cuando le preguntaron a Jesús, no, dan a César lo que es de César y Dios lo que le dio. Él no está. Solamente está diciendo que hay un rey que es superior que César. Solamente. Y no solo superior que César. Es el rey de reyes y señor de señores. Es más que cualquier presidente de cualquier nación. Y sigue gobernando, sigue reinando. Y tarde o temprano se van a enfrentar con ese gobierno. No hay nada que hacer. Así que dejemos lo que, como dice el Salmo, que Dios se reirá de ellos. Han tratado de quitar a Jesús de la ecuación, a Dios de la ecuación. Pero al final, ese encuentro, crean o no crean, va a pasar. Entonces, igual Dios tiene el control. Ok. Ellos no predicaban solamente arrepentimiento, estas personas, salvación o cosas muy usuales. Ellos sabían lo que era reino, tenían actitud de reino. Lo que Dios quiere es que donde tú y yo estemos, su reino y su gobierno se establezcan, que seamos manifestaciones vivientes de su reino. Todo habla de la tierra y muchos cristianos hablan del cielo. Nada más, no es que no sea bueno. Obviamente yo quiero ir al cielo. Pero lo importante es que se ha enfatizado demasiado eso. Y necesitamos romper esa fortaleza mental. Al final dijimos que por esta autoridad delegada por Jesús a nosotros y ese mandato, no fue una sugerencia. Jesús no dijo, les sugiero que vayan y hagan discípulos. No, ir y hacer discípulos a todas las naciones. De ir a las naciones, por esta razón, las naciones se encuentran en un ojo de una gran tormenta, que como les dije al principio, va a determinar finalmente quién va a gobernar sobre ella. Vamos a seguir adelante entonces. Dios nos llama a tomar ciudades literalmente hablando. Entonces yo creo que el tiempo de conformarnos con que el gobierno de Dios establezca tímidamente las puertas de la iglesia hacia adentro y casas ha llegado a su fin. Dios quiere usarte a ti y a mí, a todos los que donde estemos, a establecer su gobierno más allá de esas puertas, de manifestarlo allí.
Entonces, desde siempre el Señor ha tratado no solo con gentes, con personas, sino con ciudades, naciones completas, con reyes y príncipes. ¿Recuerdan cuando Jesús lloró sobre Jerusalén? Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿recuerda? ¿Cómo hubiera querido? Dios ama las naciones y las ciudades. Dios no solamente se preocupa por el cielito, por todo lo que hay aquí. Porque cada ciudad y cada nación tiene un propósito en Dios desde antes de la fundación del mundo. Tiene un propósito redentor. Y nuestra función es hacer que eso sea posible. Entonces, desde siempre, Dios ha tratado así. Ejemplos, por ejemplo, Egipto y Faraón en los días de José. Y luego con Moisés, tratando culturas, ciudades, reinos. Las ciudades de Nínive, Sodoma y Gomorra a través de Abraham. Y aún la misma Jerusalén, como acabo de mencionar, sobre la cual Jesús lloró. Nuestro Dios no es solo el rey de su pueblo, es el rey de las naciones. Él es el rey de toda la tierra. Miremos un momento lo de Jericó, recordemos por un momento Jericó, lo que dice Josué 6:1 y 2. Dice, ahora Jericó estaba bien cerrada, lo enfatiza, ¿no? Cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Pero ¿qué ha pasado con este pasaje? Bueno, todo el mundo lo ha explicado espiritualmente, ¿no? Siempre explican la parte espiritual acerca de Jericó, ¿no? Pues frecuentemente se aplica, los muros de Jericó quieren decir aquello, o significan tal cosa, y los habitantes de Jericó significan tal otra cosa, y tomar Jericó espiritualmente hablando significa etcétera, etcétera, etcétera. Pero por estar todo el tiempo hablando en lo espiritual de Jericó, hemos perdido toda la película realmente, la película completa. El resto de la película es que Jericó cayó literalmente en manos del pueblo de Dios. Literalmente tomaron esa ciudad, unos muros literalmente se hundieron y la ciudad cayó en manos del pueblo de Dios. Eso ocurrió en realidad, hay pruebas arqueológicas de que ahí están los muros, o sea, eso no es un cuento, eso pasó. Entonces, Dios nos llama literalmente a tomar ciudades. Y yo les dije que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento son como sombras o tipos de lo que es la obra de Jesús y lo que sería la realidad nuestra a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, si ellos que tenían las sombras, apenas por llamarlo así, los tipos, tomaron ciudades, ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos la plenitud, las realidades. Por toda la Biblia vemos como Dios te entregaba lugares, y es porque el reino de Dios, escúchalo bien, no solamente tiene expresión sobre personas, sino sobre lugares, sobre autoridades, sobre ciudades y naciones. Empieza con las personas, obviamente. Nosotros no podemos discipular naciones si primero no discipulamos personas. No hay cómo, es individual. Y tiene un ámbito importante, la persona y la familia. Miren, sin familias caminando en el gobierno de Dios, no podemos hacer nada. Y familias que no gobiernen, no funcionen literalmente en la manera de Dios, difícilmente van a poder hacer algún cambio de verdad. Pero de verdad, ¿no? Porque Dios empieza en orden desde el principio. Autogobierno y gobierno en todas las esferas de influencia. Y la segunda, importante es la familia. Si la familia no funciona en ese orden, estamos... Con eso no estoy diciendo, no hablo solamente de algo como que tienen... No, sino que haya el gobierno de Dios allí. Ahora, para eso está todo lo que Dios ha hecho para volver a sus familias al orden de Dios, como está explicado allí, que a veces lo tomamos como muy, sin entender muy bien de qué se trata. En todo caso, desde el Edén, vemos que Dios gobierna, la expresión de ese gobierno es integral, es decir, sobre individuos y sobre personas, pero también sobre lugares y aún sobre cosas. Entonces la iglesia no es la parte final del plan de Dios. La iglesia es el medio a través del cual Dios ha comenzado a establecer su reino y lo va a establecer definitivamente. Hay una parábola que no recuerdo cuál es, y la de las aves del cielo, un árbol, ese árbol que crece muy pequeño se levanta y dice después que las aves del cielo vienen sobre él, ¿verdad? Esa parábola nos ilustra un reino que va creciendo de abajo hacia arriba a través de la iglesia, que se completará con la segunda venida de Cristo. Es una ilustración más de eso. La iglesia no es la parte final, es el proceso. Entonces, estamos entrando en los lugares de la manifestación del reino de Dios. Y lo que está aquí en discusión no es un asunto religioso. Aquí no se trata de qué religión tienes tú o tengo yo, sino a qué reino perteneces tú o pertenezco yo. ¿A qué reino pertenezco? Veamos esta parte importante también. Mira esta parte.
este pasaje es importante. Mateo 16, 13 al 18. Dice así: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo ya a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces encontramos dos afirmaciones claves aquí al final. Una, que Jesús edificará su iglesia, y segundo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, número uno, Él edificará su iglesia. ¿Cómo la edificará? Miremoslo. Efesios 2, 18 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces no se edifica de cualquier manera la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios plantó, la iglesia que va a transformar naciones. Esta iglesia está edificada sobre el fundamento de ¿qué? Apóstoles y profetas. Desafortunadamente la iglesia, bueno, en muchos casos se ha mantenido pastoral, pero se necesitan los 5 ministerios, pero los ministerios de fundamento para hacer posible esa obra son esos dos. Ahora, cuando digo fundamento, no son los que tienen el carnet rojo y están encima de todo el mundo, no, están debajo. Son piedras de fundamento. Cristo es la piedra angular y ellos son piedras de fundamento. Son gente para sostener el edificio, pero está pantalla. Entonces, 1 Corintios, un texto más, miremos un texto más. 1 Corintios 12, 28. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, son evangelistas, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En todo caso, y uno más, la versión NBI que dice, de este mismo, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Esta palabra primero viene del vocablo griego protón. Protón, primero el griego, primero en el tiempo, lugar, orden o importancia, y repito, no es importancia en cuanto a Superman, sino importancia en cuanto al diseño de Dios, en cuanto al funcionamiento de Dios. Antes, al principio, principalmente ante todo. Esa es la palabra. Entonces, al apóstol se le conoce como el primero de las cosas primeras, y quiero ser muy claro, en cuanto a función y orden para operar, no en cuanto al que sea Superman. Superman es Cristo. Digamos, si lo podemos decir, hay mucho más que eso, pero digamos, el Todopoderoso es mucho más que eso, Señor, mucho más que eso, súper, es el rey de todo, ¿verdad? Entonces, cuando una iglesia infringe este principio de no moverse en los 5 ministerios, está violando el principio de las cosas primeras, y la unción fluye a través del orden correcto. La unción de Dios corre cuando hay un orden correcto establecido por Dios. Entonces, alguien preguntará, pero entonces los pastores, los evangelistas, los maestros no son importantes y necesarios. Claro que sí. Son indispensables porque cada uno hace una función. Esos son los 5 dones de Cristo. Es como si el manto de Cristo se hubiese partido en 5 para cada uno hacer ciertas funciones, y uno sin el otro no funciona. O sea, no, la iglesia no funciona con uno solo, tienen que estar todos juntos. Entonces, Efesios 4, 11 al 13 dice esto. Miren qué interesante. Y él mismo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de qué. Y aquí se pone interesante eso. ¿Para qué están? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. No son los pastores, no son los profetas, no son los maestros. La función de esos 5 ministerios es equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay un texto clave aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea,
Todo esto se necesita en los 5 ministerios hasta que todos lleguemos ahí. Yo no creo que hayamos llegado allí, yo no lo veo. ¿Tú ves que hemos llegado a la unidad de la fe? No, no, para nada. Entonces, no podemos, hay unas corrientes sensacionistas que dicen eso era para allá y se acabó allá, pero eso no es lo que dice la palabra. Entonces, claro, bien entendido esto, ¿no? Ahora, agregemos algo más del apóstol o lo apostólico, sencillamente. ¿Qué significa apostólico o enviado? Ser enviado. Así que en esa medida, solamente uno que es enviado puede cumplir la gran comisión y tener como la capacidad de sortear todos los obstáculos que se aparecen en el camino hasta poder decir misión cumplida, ¿cierto? Comisionar, ¿qué es? Autorizar, nombrar, encargar, investir, enviar. Todo eso es comisionar. No sé si lo puse por aquí, no. Bueno, no lo puse. Entonces, comisionar, ¿qué es? Autorizar, nombrar, encargar. Investir habla de poner una autoridad sobre alguien. Enviar y confiar en una comisión. Entonces, esa primera comisión fue a los 12 apóstoles originales, pero indirectamente a la iglesia en cada generación. ¿Verdad? Después de que los primeros apóstoles murieron, esta comisión es para todos. Entonces, debemos dejar bien claro que la gran comisión significa mucho más que evangelizar también. Eso es el principio de la tarea. Que conozcan a Cristo, porque si no, ¿cómo llegan? ¿Sí? Los convertidos deben ser discipulados, las iglesias deben ser plantadas, los ancianos deben ser ordenados en los ministerios, ¿verdad? Los santos deben ser perfeccionados y equipados para cumplir la gran comisión, para cumplir su llamado. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí adentro no, aquí no hay cama para tanta gente, como dice la canción por ahí. ¿Dónde? Afuera, en su lugar de influencia. ¿Cuál es su lugar de influencia? Si tú eres una ama de casa, en tu casa. Eres un estudiante en la universidad, eres un profesional en ese ámbito. Ahí es donde tú cumples la gran comisión. Ahí se necesita más que aquí. La iglesia equipa para que eso sea hecho allá. Además, si un pastor le va a hablar a una persona y dice, no, me trajeron al pastor, quién sabe qué me va a decir, porque siempre tienen esa imagen, ¿no? Pero créeme, en alguna medida todos somos apostólicos, pues todos hemos sido enviados, ¿verdad? Y es apostólico es eso, enviado. Entonces, cada iglesia y cada creyente debe tener esta dimensión apostólica. Y si quieren ser parte del cumplimiento de la gran comisión. Ahora, esto no es que todo el mundo sea apóstol, pero en realidad todo creyente sí puede y debe ser apostólico. De hecho lo es enviado. Entonces, en series de enseñanzas posteriores yo compartiré un poco más ampliamente todo lo que tiene que ver con lo apostólico, cómo se ve una iglesia apostólica, quitándole todo el misterio y la cosa que a veces vemos eso como, oh, no, es la iglesia que el Señor creó ya, no se trata de eso. Entonces, volviendo a Mateo, la segunda afirmación que Dios hace en la iglesia, vamos a ir terminando ya, cerrando, digamos, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Yo veo una iglesia inofensiva. Yo no veo una iglesia que está escondiéndose. Es una iglesia a la ofensiva. Tampoco voy a tratar de la iglesia, un tema amplio en ese momento, lo voy a desarrollar después, vamos a hablar de qué es la iglesia, en realidad. Solo lo que intentamos es ver un poquito, generalmente, qué tipo de iglesia Jesús describe aquí. Una iglesia militante, ofensiva, que va en progresión, va de atrás hacia adelante, va hacia adelante. ¿Hacia adelante de qué? Con el propósito de ganar adeptos, de pronunciarse, de comprar lugares para edificar santuarios, de tener grandes reuniones y cosas por el estilo. Puede ser parte, pero no estoy hablando de eso. Ella va hacia adelante, aunque si se tiene eso, mejor todavía, si se tiene esta conciencia. No, ella va hacia adelante sirviendo el propósito del establecimiento del reino de Dios en todo orden o esfera. Entonces no nos muestra el Señor aquí a una iglesia que lucha por sobrevivir o mantenerse en pie para ir corriendo. Mantengámonos apartados del mundo que nos vamos a contaminar. No, al contrario, contaminemos al mundo con lo nuestro. Eso no fue lo que Dios dijo. No somos del mundo, pero debemos estar en el mundo. Eso es clave. Entonces, una iglesia que va en avanzada en cuenta de las puertas del Hades o del infierno, a una iglesia que va poseyendo, que va liberando, va desatando y va conquistando. Y para eso tenemos que dejar el complejo de langostas. ¿Saben cuál es el complejo de langostas? Por aquí está. Cuando fueron enviados unos espías a espiar la tierra prometida, fueron 2 espías, ¿verdad? Y entonces, Josué y Caleb fueron los que dieron un buen reporte, pero los demás decían lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes.
y éramos nosotros a nuestro parecer. Esto es importante. Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Claro, tú te vas a parecer a lo que te crees de ti mismo. Si tú crees que eres un gusano, te van a ver como un gusano. Simple. Y a veces los cristianos los vemos como poca cosa. No, perdón. Somos gran cosa. En el buen sentido, no para orgullo, somos embajadores del reino. Y a partir del nacimiento hay una parte de divinidad ahí en ti y en mí, donde quiera que estemos. O sea, a pesar de nuestros errores, de que nos equivoquemos, de que fallemos, eso no nos quita eso. Somos embajadores del reino donde estamos. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿sabe por qué la gente nos ve como langostas? Porque nosotros nos vemos así. No da pena hasta decir que somos cristianos. Tampoco es para andar dándole gracias a todo el mundo donde estamos, porque eso no se trata. Pero que se nos note por lo menos. San Agustín tenía un dicho muy interesante. Si predica y si es necesario habla. Con tu vida es que predicas. Ya. Y cuando te diga, pues usted es cristiano y dijo esto, dígale, es que yo tengo un letrerito aquí que dice peligro cristiano en construcción, no me juzgue. Yo estoy en crecimiento, yo no soy perfecto. ¿Verdad? Dios nos está llamando a tomar ciudades y naciones y reinos, los cuales Él ya conquistó para establecer así el gobierno efectivo de Dios, la manifestación. Y en este punto, ahora sí para cerrar, hay tres cositas que debemos decir. Las ciudades tienen puertas. Se apagó, pero se apagó aquí, allá. Debe ser que hay un cable aquí que molesta. Esperen a ver si vuelve. Estamos estrenando un jueguito aquí, un juguetico aquí. La tecnología nos embiste. Va a cambiar un momento, a ver si ya volviendo aquí. Ya. ¿No volvió allá? Vuelve. Muy bien. Ya. Entonces, las ciudades tienen puertas y Dios nos llama a tomar puertas, a tomar esas puertas. Las ciudades antiguas, la estructura de las ciudades antiguas nos habla de una realidad espiritual. Hay algo que es real y es que son lugares de acceso. En la antigüedad, las puertas de cada ciudad, allí se celebraban servicios religiosos. ¿Qué está pasando? Yo creo que algo está. Yo no estoy pisando ningún cable. A ver. O algún cable está fallando aquí. Debe ser porque no veo de otra manera. Ok. Va a ser este cable. Bueno. Ahora se puso el paisaje. Eso no lo puse yo. ¿Me volvió? ¿Ah? Sí, no está presente. Bueno, sigamos adelante. Entonces las ciudades tienen puertas y Dios nos llama a tomar esas puertas, ¿verdad? Esas puertas que son caminos de acceso. ¿Tú moviste algo allá? Voy a seguir así porque si no nos tememos. Entonces las ciudades tienen puertas y esas puertas son lugares de acceso, simplemente. ¿Qué hace una puerta en lo natural? Permite que algo entre o salga, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, las puertas de una ciudad son lugares físicos y estratégicos, es decir, de influencia, centros de cierta actividad clave en el destino de una ciudad. Centro de actividad espiritual sobresaliente. Son lugares de juicio, ¿no? Entonces ahí se trata de establecer el origen de algo. También son lugares de juicio. ¿Qué es lugares de juicio? Es que antes de que algo entrara en las ciudades de Jerusalén, por ejemplo, los ancianos se sentaban allí, ¿verdad? Para ejercer gobierno, no un gobierno, perdón, primero de juicio. Juzgar algo desde el punto de vista espiritual para ver si era bueno o no bueno para la ciudad, ¿verdad? Y permitían o no permitían que entraran. Eso está clarísimo, está saltando, moviéndose, es peor lo que hace que lo que aporta. Bueno, entonces, primero son caminos de acceso, ¿verdad? Son lugares de juicio donde se para la gente a decir si entraban o no los ancianos de la ciudad. Y por último, son lugares de autoridad. Porque también los ancianos de las ciudades se sentaban allí para ejercer gobierno. No un gobierno civil, sino un gobierno moral y espiritual. Porque, repito, ellos eran algo así como la autoridad moral de la ciudad. ¿Sí? Como la autoridad moral de la ciudad espiritual. Y lo que Dios quiere es que tomemos esas puertas para que de allí se opere en esas tres direcciones que acabamos de exponer. De manera que se abra el camino al establecimiento del reino de Dios como una puerta de acceso, que se pueda abrir el camino a las cosas de Dios y cerrar a lo otro, ¿verdad?
Y recordemos que Dios siempre ha tratado con ciudades y naciones y por medio de su pueblo y de mensajeros. Entonces vamos a dejar por hoy allí y en nuestra próxima reunión hablaremos un poco más al respecto. Aquí el problema está aquí. Ya lo encontré. Sí, vamos a orar. Es un cable que tenemos que revisar para que no nos pase más la próxima vez. Listo. Oremos entonces. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos ver tu palabra, por permitirnos entender tu palabra, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, debemos ser conscientes de que las naciones de la tierra están en un punto crítico, un punto donde hay una lucha, una guerra entre dos reinos, tu reino y la potestad de las tinieblas, pues en realidad no es un reino, sino una potestad. El único reino que existe es tu reino. De manera, Señor, que nos ponemos delante de ti y nos hacemos disponibles para convertirnos en parte de la solución. Gracias por esa misión tan preciosa que nos dices de ser embajadores de tu reino, enviados de tu reino en los lugares donde estamos. Y gracias por el depósito que has puesto en cada una de las personas que hay aquí. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí tiene un depósito, una misión que cumplir y un llamado que no debe sonarnos como algo cargoso o extraño, sino es algo que debe fluir naturalmente en nuestras vidas en la medida en que nuestra relación contigo, Señor Jesús, es profunda. Padre, que te busquemos de corazón, que nos acerquemos a ti cada día, que podamos beber de la fuente que eres tú, para que a partir de esa fuente, la intimidad, tú nos des el valor, la sabiduría, la estrategia para hacer sal y luz donde nos encontremos. Sin importar qué tan poca cosa creamos que somos o cómo pronto otros quieran mirar, no importa, lo importante es cómo lo ves tú y lo que en realidad somos desde tu perspectiva. Embajadores del reino, enviados apostólicos del reino, para traer sal y luz y transformar los entornos en que hemos sido ubicados. Te doy gracias, Señor, por cada uno, por el llamado sobre cada uno, por tu amor infinito, por ser tus hijos. Porque tú nos amas, aunque no hayamos hecho nada. Tú nos amas porque somos hijos. Y que ese amor de hijos sea la base para todo. Que de verdad podamos sentirnos hijos amados. Tal como le dijiste a Jesús en el Jordán, antes de que hubiera hecho nada: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. No fue después de que Jesús hubiera hecho nada, fue en el momento mismo en que lo declaró. Tú lo veías como tu hijo amado. Así nos ves a nosotros. Que esa identidad primera venga sobre cada uno aquí. Y lo voy a declarar: tú eres un hijo amado, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco, dice el Señor en esta mañana, a cada vida aquí. Gracias, Jesús. Bendigo el entrar y salir de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Dales una semana preciosa. Muestra tu gloria, deja ver tu gracia y tu cuidado sobre sus vidas, aunque sea a través de puertas que abras, porque las grandes puertas vienen sobre bisagras pequeñas. Que no menospreciemos ninguna puerta ni ninguna oportunidad, que podamos estar complacidos con lo que tú nos has dado, porque a partir de desarrollarnos ahí, siendo lo que debemos ser en cada lugar, tú irás abriendo y abriendo y nos vas a sorprender con tu gracia y amor, las bendiciones que tienes preparadas, como dice la palabra, para los que te amamos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te bendecimos.